Dije, la música está buena. Ya, vamos a... ¿Alguien tiene problemas para ingresar o ya están todos? Si están, vamos a comenzar entonces. Ruth, ¿pudiste al final? Sí, estoy ingresando desde el celular. Creo que ya. Creo que estoy. Sí. Parece un paseo de curso de colegio. Bueno. Ruth, Como ¿pudiste? que, como que están todos formaditos, ¿se fijan? Los monitos. Sí pude, estoy adentro. Ya, entonces vamos a partir. Soy un pingüino. Ahora, vamos. Se me pegó. Está pegado, profesora, parece.
¿Pegó? A mí se me pegó en el Donald Trump, ahí que pegado. No, a mí se me pegó en el 5. Escucha. Sí, a mí también en el 5. ¿De quién está? Cacha, pues ya estaba en tercer lugar. Akita, Wally, Guadalupe. Ya, muy bien, muy bien. Entonces con eso vamos a nuestra... Voy a dejar de compartir. Ya. Profe, se me pegó a mí igual. Sí, se ¿Se me pegó? pegó igual. Sí, yo era tercera. ¿Están en el teléfono o en el computador? Yo estoy en el teléfono. Teléfono acá. Pucha, ya. Puede ser Está en el por... computador yo. Ya. Sí, bueno. Se me pegó la cesta. Ya. Bueno, eso nos servía de ejercicio para revisar lo que vimos la semana pasada, esto de la comunicación no verbal. Las dos últimas clases que hablamos de comunicación no verbal y los elementos de comunicación de los paralingüísticos, la proxemia, hablamos de los elementos kinésicos de la comunicación no verbal, hablamos de la comunicación informal, formal, etc. Así que con ese pequeño ejercicio era para recordar un poco en lo que estábamos la semana pasada. ¿Ya? Y vamos a revisar la prueba que hicieron ayer. Vamos a... El sábado, profe. Perdón, el sábado. ¿Profesora? ¿Sí? No sé si a mí no me quedó claro, pero me confundo en lo paralingüístico y en proxemia. Que también fue las dos Perfecto. confusiones de ahora. Ya. Entonces, la diferencia entre paralingüístico y proxemia. ¿Ya? A ver, ¿quién me hizo la pregunta, perdón? Yo, Ruth, sí. Ya, Ruth. Mira, a ver, ¿quién le puede dar un ejemplo de elemento paralingüístico a Ruth? ¿Las muletillas, profesora? Por ejemplo, ¿qué muletillas usamos nosotros? Pa, po. Sí, ya. po. Oye, po. Ok. Las pero muletillas yo no. son Sí, un pero elemento yo no. paralingüístico. No me refiero en frases, sino que me refiero en imágenes. Porque había una señalando que las diferencias de elementos paralingüísticos y decía que proxemia era la imagen del hombre enojado. Y yo no lo puse así. ¿En dónde? En el juego. En el ejercicio que Sí, hicimos en el recién. juego. Sí, porque los voy Donde anotando en las que aparecía- me equivoco. Sí. Porque eso No era era, proxemia, era kinésico. Yo era igual me kinésico. equivoqué en ese, profesora. Ujú. También lo confundí. Sí, Ah, yo ya. igual, porque lo anoto. No me Proxemia yo tiene que sé, ver con el uso del espacio, tengo entendido. claro, Sí, la yo proxemia tiene que ver con el uso del espacio. Claro. Y lo kinésico tiene que ver con el uso de nuestro cuerpo. Con la cara, las manos, los gestos. Todo eso es kinésico. Y lo paralingüístico son estos otros elementos que no son ni kinésicos ni proxemia, ni parte de la proxemia, que son, por ejemplo, la risa. Por ejemplo, cuando uno encuentra algo muy rico, ¿qué es lo que hace? ¿Qué sonido hace? Delicioso. Y nosotros cuando Escucha escuchamos más ese rica. sonido, ¿qué entendemos? Que está bueno, que está rico. Que está rico. Nadie nos tiene que explicar qué significa. Nosotros lo entendemos automáticamente. O sea, ese tipo de sonidos son paralingüísticos. La risa, el llanto, cuando vemos a una persona llorar, nosotros sabemos que esa persona está triste o algo le pasó. Cuando escuchamos a una persona reírse, asociamos automáticamente que esa persona está feliz. Cuando hagan un gesto de enojo con la cara, para la cámara, un gesto de enojo, así, el máximo enojo posible. Hacemos esto, ¿cierto? El ceño fruncido y como que toda la cara dura. Eso es kinésico, eso es un elemento kinésico que tiene que ver con nuestro cuerpo, la cara, los gestos que hacemos, el movimiento de nuestro cuerpo. Los gestos, exacto. Si hacemos o sea, si yo hiciera así, por ejemplo, con mis dedos, esto tiene un significado, lo decíamos la clase pasada, esto. Si hacemos así, si yo hago así,
¿Qué estoy diciendo? Chao. Hola o chao. Hola o chao, dependiendo. Si llego o voy, o me voy. Pero ustedes entienden que puede ser hola o chao. Es un gesto que nosotros lo asociamos con un saludo. Esos son elementos kinésicos. Los elementos de la proxemia tienen que ver con el uso del espacio, con el uso del cuerpo, sí, la expresión corporal y el uso del espacio. Y los elementos paralingüísticos tienen que ver con estos otros elementos. Pero, ¿sabe qué, profesora? Ahí es donde justamente yo me pierdo, porque donde dice uso del espacio, pero de forma corporal. Entonces uno lo tiende a pensar como kinésico, Eso me porque pasa a mí. está utilizando su cuerpo. Entonces ahí es donde yo confundo esas dos, kinésico y proxemia. Yo igual. Porque ok. para mí el uso del espacio es donde yo me posiciono, pero para eso utilizo mi cuerpo. Y Claro, según, por ejemplo, como exacto. yo, si estoy comunicando algo, por ejemplo, ahora estoy moviendo las manos, esto es kinésico, pero también estoy utilizando el espacio y es proxemia. Entonces, ¿me podría dar una definición más exacta como para hacer la diferencia, por favor? Ya, perfecto. Entonces, volvamos al punto de partida. Estamos hablando de estos tres componentes que son los elementos no verbales de la comunicación. Hablamos nosotros de la kinesia, o los elementos kinésicos, que son la expresión facial, son los gestos, y es la postura del cuerpo. ¿Ya? En la postura del cuerpo, ¿se acuerdan que nosotros hicimos un ejercicio cuando yo cruzo los brazos delante de mi cuerpo? Eso tiene un significado. ¿Qué significa eso? Yo estoy cerrado a una idea. Era de protección como un escudo. Ya, si yo cruzo los brazos, si yo cruzo los brazos delante de mi cuerpo, yo entonces mantengo la distancia, yo establezco una distancia con mi interlocutor. Si yo me siento con las piernas cruzadas, por ejemplo, y me siento así como encogida de hombros, ¿qué sensación estoy transmitiendo a la otra persona? Más relajo. Confianza. Sí, Pero si yo estoy así como encogida en una entrevista, si estoy como encogida, cruzo las piernas, Nerviosa. como timidez. Nerviosa, tímida. por ejemplo, insegura, ¿ya? Insegura. Vimos un ejemplo, yo les puse una imagen de Barack Obama, ¿se acuerdan? Que él estaba sentado así como echado para atrás, con una pierna media arriba. Esa postura del cuerpo dice algo automáticamente, que habla de seguridad, de control, él es el que la lleva en esa reunión. Entonces, cuando yo uso mi cuerpo de una manera determinada, por ejemplo, cuando una persona empieza a discutir con la otra, y los hombres lo hacen normalmente, empiezan como a subir el hombro, así como que imponerse físicamente frente a la otra persona. Esa actitud del cuerpo completo está transmitiendo una sensación de esa persona, que es esa sensación de rabia, y como que el cuerpo está creciendo como para disminuir la importancia de la otra persona. Entonces, todo lo que tiene que ver con el cuerpo, por ejemplo, voy a tratar de pararme para ver si se puede... Ahí. Si yo voy así caminando por la vida, con los hombros así, ¿qué sensación tienen ustedes si ven a una persona que va así caminando por la vida? De derrota. Cansancio, Mi bajoneado. cuerpo les dice algo, ¿cierto? Mi cuerpo, la postura corporal les dice, pero si yo voy así, voy con los hombros hacia atrás, erguida, ¿qué les digo? Seguridad. Ya, por ejemplo, eso que tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con estos elementos de proxemia, de kinésicos. Y la proxemia tiene que ver con el uso del espacio y la cercanía o lejanía de las demás personas. Cuando yo camino y me muevo en el espacio, y yo hago uso de ese espacio, miro hacia un lado, miro hacia otro, me paseo por los pasillos en el caso de la sala de clases, cuando uso ese espacio también estoy comunicando algo, porque el dominio que tengo de ese espacio también comunica algo, porque si yo me parara, me voy a parar de nuevo, si yo me paro en la sala de clases, en este punto,
y estoy 1 hora en ese punto, y solo miro hacia la persona que tengo al frente, ¿qué pasa con el resto de los estudiantes en la sala de clase? ¿Se sienten incorporados en la clase? Si yo estoy mirando siempre a una sola persona. ¿Y si yo No estoy va a parada? demostrar interés en solamente una persona y el resto se va a sentir excluido. Ok, ¿y qué pasa si yo me muevo, me desplazo hacia un lado, me desplazo hacia el otro, camino entre medio de las sillas, le voy preguntando a un alumno, le voy preguntando a otro? ¿Cómo estoy usando el espacio para comunicar? Es integrativo. Estoy integrando el resto a toda la clase, ¿cierto? Y estoy mirando a todos los estudiantes. Entonces, ese uso del espacio también tiene un significado. Y yo les decía la semana pasada que el uso del espacio hoy día está muy de moda a propósito de la distancia social. Hoy día aprendimos que hay que estar a 1,5 metros de distancia por lo menos de otra persona. Eso que está hoy día es una obligación por una cuestión de salud. En general, eso existe en el mundo. La gente, nosotros en Chile no somos muy dados a respetar esos espacios sociales, pero esos espacios existen. La distancia con otra persona que yo no conozco es mayor a la distancia que tengo con una persona que yo conozco, o que una persona que es muy cercana a mí, que yo la puedo tocar, puedo apoyar mi cabeza en su hombro, por ejemplo, que es distinto a la relación que yo puedo tener de distancia con una persona con la que comparto el trabajo nomás. Entonces, ese uso del espacio tiene que ver con la proxemia. ¿Ok? Y los paralingüísticos tienen que ver con estos otros elementos, como son el uso de las muletillas, el cambio de tonos en la voz, que no sea, yo les puse el ejemplo de Paula Neruda, siempre acuérdense del ejemplo de Paula Neruda, esto de puedo escribir los versos más tristes esta noche, que es una voz plana, 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 y que si uno la escucha más de 5 minutos se termina durmiendo. Entonces, todas los cambios que uno hace en el tono de la voz, las muletillas, ruidos como la risa, el llanto, lo que yo les decía recién, esto de, si yo hago este sonido con la boca, yo entiendo que eso es algo que está muy rico, si estoy comiendo algo. Los signos también son elementos paralingüísticos. Si yo veo un letrero, un signo pare, yo sé automáticamente, reconozco el signo pare porque sé cuál es su significado. Nadie me tiene que explicar en la esquina del semáforo o en la esquina donde está el disco pare qué significa el disco pare. ¿Ok? Entonces, esa Profesora, disculpe, ¿el canto también es paralingüístico? ¿Pertenece al área paralingüística? ¿Puede ser? El canto... Porque con el canto de repente también se comunican cosas. ¿Puede ser o no? Mira, buena pregunta, déjame pensar. Porque la música también es la música como tal es un elemento, pero no lo usamos nosotros. ¿Sabes qué? No sé, no podría darte una respuesta si es paralingüístico o no la música. Porque los elementos en general paralingüísticos son elementos como más concretos del lenguaje, digamos. No es el uso de una expresión artística para comunicar algo. A pesar de que la música, por cierto, que genera también, para muchas personas, por cierto, que la música tiene que ver con estados de ánimo, genera o transmite, a la gente le transmite ciertos sentimientos. Hay letras que transmiten información, ponle tú, Arjona transmite, Marco Antonio Solís también. Pero eso, bueno, entonces eso no es un elemento verbal. Es que está preguntando por la música, no está preguntando verbal, por la letra de la música o de una canción. Porque si es así, si es hablado, es verbal. Profe, disculpe, es que estoy leyendo en internet que dice la música es otro elemento paralingüístico bastante recurrente. Ejemplo de elementos musicales, tanto escritos como auditivos. Son los órganos de la iglesia, las campanas de la catedral, las mosquillas del órgano de la calle, etc. Ahí habla de la música. ¿Pero el sonido? ¿Lo asocia con el sonido de la música?
Sí, porque dice ejemplo, elementos musicales, tanto escritos como auditivos. Órganos de la iglesia, las campanas de la catedral. Claro, ¿Ya? es con el sonido. El sonido. Ya. La música de las guitarras se asocia a la juventud y cosas así. Ahí va dando los Ya. ejemplos. Ya, tiene que ver entonces con el sonido. Ya, súper. Gracias, Anaín. Hay Ya, un ya, súper buen profesor. aporte. Entonces, tiene que ver con el sonido. Sí, No con la letra necesariamente, o no con lo que dice el cantante cuando canta, por ejemplo, si es una canción. Si es solo música, es el sonido de la música, claro. mm. Súper buena pregunta. ¿Quién hizo la pregunta? Yo, profesora, la Erika. ¿Erika? Sí. Ya, súper buena pregunta, Erika. Muy bien. Bueno, esos son los 3 componentes de la comunicación no verbal, ¿ya? Y a eso le sumamos los componentes de la comunicación verbal, que pueden ser orales o pueden ser escritos. ¿Estamos? Ok. Y de eso vamos a pasar entonces a la revisión de la prueba que hicimos el sábado. Déjenme compartir la... Vamos a compartir la prueba para ir revisando. Ahí está. Ya. Vamos a ir leyendo las preguntas y vamos a ir revisando cuál es la respuesta correcta, ¿ok? Ya, vamos con la primera. Esto no está en orden porque ustedes cuando abren la prueba es un orden aleatorio, así que puede ser que se presente en un orden distinto al que ustedes la contestaron. Ok, la primera dice, el siguiente mensaje es informal. Antofagasta, 17 de septiembre del año 2018, querida Lucía, te envío esta foto desde Antofagasta. En ella se ve la portada, especie de puerta natural hecha de roca, que se encuentra en el mar frente a la ciudad. Estoy disfrutando de este viaje, pero echo de menos a los compañeros de curso. Salúdalos de mi parte. Recibe un abrazo de tu amiga Rebeca. ¿Comunicación informal o formal? Informal. Informal. Entonces la respuesta era verdadero. ¿Ok? Yo me confundí ahí porque encontré que para hacer un mail de una amiga era bastante como ¿Formal? políticamente correcto, porque yo a mis amigas suelo no escribirles así, entonces tampoco muy coloquialmente, pero lo encontré muy correcto como para hacer un mail muy informal. Por eso... Sí, pero ahí básicamente la clave estaba en que era una comunicación entre amigas. Entonces eso te hace, en ese espacio uno siempre puede ocupar un lenguaje más informal. En formal otros dice espacios que que son los espacios de trabajo, los espacios de estudio, u otro tipo de comunicación, automáticamente uno piensa en el lenguaje más formal. Aunque sí, efectivamente el lenguaje que usa es bastante correcto, digamos que no es podría haber sido más informal aún, pero la clave está en que es una comunicación entre amigas. Ahí está la Profesora, diferencia. perdón, ¿usted hizo la prueba o no? ¿Sí? Ah, ya. Gracias. Ok. Vamos a la siguiente. Dice, relaciona los conceptos con comunicación verbal y no verbal. Entonces, la carta es comunicación verbal escrita, pero es comunicación verbal. Acuérdense que la comunicación verbal puede ser escrita u oral, o verbal propiamente tal. Los gestos son comunicación... ¿Dónde está? Acá está. La carta es comunicación verbal. Los gestos son comunicación no verbal. En general, la expresión corporal tiene que ver con la proxemia. El grito es un elemento paralingüístico y la expresión de la cara es una expresión no verbal.
Esa también estaba para confundirse porque por concepto comunicación no verbal, o sea, lo kinésico, lo proxemio y lo paralingüístico en general es no verbal. Entonces era como, a mí me pasó que yo me confundí por eso, porque, por ejemplo, decía, ya, pero si todo es no verbal, ¿cómo esto va a ser? Y como no estaba la opción de kinésico, claro, la tendía uno a encasillar en lo no verbal, pero en realidad es todo no verbal. Sí, a mí Claro, me pasó ahí, exactamente lo sí. mismo que a la compañera. Claro, nunca la asociamos como proxemia. Claro, Yo me- ese es el tema. Eso. Yo me Ahí- equivoqué en lo mismo porque usted hizo hincapié que se leyera la instrucción que se daba. Y la Claro. instrucción era verbal y no verbal. no verbal. No me daban otra alternativa. Entonces, Sí. asumiendo cómo quedó en la primera clase, que usted dio a entender que era cómo se tenía que dar las instrucciones, como nosotros lo debíamos hacer, decía verbal y no verbal. Entonces, De hecho, por a mí ende, me la pasó otra exactamente lo alternativa, mismo. la saqué. Yo igual, Hice a mí lo me mismo. pasó lo mismo en la prueba. Sí, Yo Fue pensé la lo mismo, única que me profe. equivoqué. Y es exactamente lo mismo. sí. Yo creo que a todos les pasó lo mismo. Por eso No, decía si las yo- instrucciones que la profesora explicó muchas veces, lo importante de seguir las instrucciones. Así es. Sí, sí, entiendo la duda. Lo que pasa es que hay como técnicas para hacer preguntas y una técnica tiene que ver con esto de usar lo general o lo específico. Ahí había una combinación de dos cosas, claro, porque cuando hablamos de comunicación no verbal es como el genérico, es el título grande. Y luego eso está compuesto por elementos más específicos que tienen estos nombres. Pero en general todo es comunicación no verbal, a menos que en este caso específico habían algunos que tenían una denominación específica. Entonces esas denominaciones específicas había que hacer la asociación más directa, digamos. Vamos a la tercera, asociar características de los conceptos. Dice, información no implica retroalimentación, comunicación requiere retroalimentación, que es la gran diferencia que vimos la semana pasada. Una cosa es comunicar y otra cosa es informar. Y el gran punto que hace la diferencia entre ambos conceptos es que uno tiene, siempre tiene retroalimentación, que es el caso de la Comunicación. comunicación, exactamente. Vamos al 4. Dice, el estilo de comunicación del actor Benjamín Vicuña es agresivo. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, profe. Ya, falso. Él es más bien asertivo. Ojo que de repente una persona se puede enojar, efectivamente, y puede tener una manera de expresarse más agresiva, pero en términos generales tiene que ver un poco con la personalidad de las personas. Y en este caso era asertivo. 5. El estilo de comunicación de la ex ministra Marcela Cubillos era un estilo Agresivo y poco amable. Y mentiroso. ¿asertivo o agresivo? Completamente agresivo. Completamente agresivo, exacto. Y ella no es que se enojara de repente, era su manera, era su carácter agresivo. Luego está la 6. En el proceso de comunicación existen 5 elementos. En orden, ¿cuáles son esos 5 elementos? Receptor, mensaje, canal. El Emisor. primero, Emisor, mensaje, Mensaje. Canal. Receptor. receptor, retroalimentación. Retroalimentación. ok. Ese era el orden que había que poner. Y finalmente, dice, en el presente caso identifica la alternativa correcta que corresponde a los elementos de del proceso comunicacional. La profesora jefe de su hijo le escribió un WhatsApp para indicarle que su hijo no presentó la tarea. Usted, muy preocupada, le responde que le parece extraño porque el día anterior
Usted misma había visto a su hijo hacer la tarea y le preguntó incluso unos datos para terminarla. La profesora le responde que también le extraña, ya que el niño es muy responsable. ¿Quién es el emisor? La profesora. Ya. ¿Cuál es el mensaje? La tarea. Ya, la preocupación por que el niño no llevó la tarea. ¿Cuál es el canal? WhatsApp. WhatsApp. ¿Quién es el receptor? La mamá. La mamá. La mamá. ¿Y hay retroalimentación? Sí, porque le responde. Sí, la mamá le responde y hay un intercambio de opiniones respecto de el por qué el hijo no respondió la tarea. ¿Ok? Ya. Entonces, ahí tenemos ya la revisión. Y tal vez una recomendación para las próximas pruebas, porque se van a, igual estos estilos de preguntas se mantienen. Fijarse bien, porque puede darse un tipo de pregunta donde hay una respuesta que es más completa que otra. Entonces ahí ustedes tienen que fijarse también en estas sutilezas que son como pequeñas técnicas de hacer preguntas al momento de responder, ¿ya? Y la modalidad de las pruebas se mantiene, son preguntas alternativas de verdadero y falso, que son muy similares al primer cuestionario. ¿Estamos? Ok. Entonces, hoy día vamos a seguir con la comunicación. ¿Sí? Una preguntita. Resulta que a mí la nota me aparece en el aula y me desaparece. Me aparece y me desaparece. ¿En serio? Sí. Pero bueno, ahora último no la revisé este último ratito. ¿Ya? O, por ejemplo, lo revisé en la tarde y no estaba. Ya. Bueno, yo ya bajé el Excel con todas las notas, así que yo ya tengo el registro de las notas, por si acaso. Ah, ya, perfecto. ¿Ya? Entonces, si no aparece, no importa. Pero igual revisen, porque no debería desaparecer. Ya. Si a más de alguien le pasa, y si revisa después, si tu nota no aparece, avísame. Ya. Pero yo ya bajé el Excel con todas las notas. Y eso quiere decir que igual va a estar en intranet después, me imagino. Sí, hay que subirlas después, las tengo que subir las notas del curso, ahí van a tener el registro de todas sus notas. ¿Ya? Eso voy a tratar de hacerlo durante la semana. Pero en el sistema debería estar el registro permanentemente, no debería desaparecer la nota. Fíjense después, revisen bien las notas y si tienen algún problema me avisan. ¿Ok? Ya, perfecto. Entonces, vamos a ir a un nuevo contenido relacionado con comunicación, por cierto, y vamos a comenzar a hablar hoy día de algo que se llama los actos lingüísticos del habla. Vamos a empezar a un poco a filosofar, vamos a hablar de este concepto que son los actos lingüísticos del habla. Aquí estamos. ¿Cuántas palabras ocupamos nosotros en nuestra vida diaria? ¿Cuántas palabras somos capaces de usar en nuestro idioma español? Hay unos datos que encontré en internet que me dicen que nuestro idioma tiene alrededor de 300.000 palabras, el español. Y de esas 300.000 palabras, en promedio, nosotros usamos 300 palabras. En promedio, las personas usan 300. De esas 300, los jóvenes usan 240 en promedio, y una persona culta usa 500. Los escritores usan 3.000 palabras más o menos, y Cervantes, para escribir Don Quijote, usó 8.000 palabras. Este dato solamente es un dato ilustrativo para que veamos esto que tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con estos actos lingüísticos del habla, y de qué manera ser capaces de usar más o menos palabras también en nuestra vida diaria también influye en la manera en que nos relacionamos y cómo construimos nuestra realidad. ¿Ya? Lo dijimos nosotros en algún minuto durante las clases pasadas, que el lenguaje construye realidades. ¿Se acuerdan cuando vimos la diferencia entre los titulares de El Mercurio, Las Últimas Noticias y Publimetro?
hicimos este ejercicio y dijimos que la comunicación siempre es intencional. Nosotros cuando hablamos siempre, aunque no lo hagamos conscientemente, lo hacemos inconscientemente, siempre estamos transmitiendo lo que nosotros pensamos o creemos acerca de algo. Estamos transmitiendo cuál es nuestra idea, cuál es nuestra visión de algo. Y en eso entonces el lenguaje nos ayuda a construir realidades. Entonces, si nosotros decimos, Pepito es un tipo muy simpático, entonces si lo decimos muchas veces y a mucha gente, la gente se va a terminar convenciendo de que Pepito es muy simpático. Aunque en realidad Pepito no sea simpático, pero como lo dice tanta gente, finalmente todo el mundo termina creyéndolo. Aquí hay un ejemplo típico de cómo el lenguaje va construyendo realidades. Cuando en los noticieros centrales de los canales de televisión se habla todos los días de la delincuencia y se dedican minutos y minutos y muchos minutos a hablar de el portonazo, el último robo, el último asalto, el cajero automático que se robaron, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la sensación que le queda a la gente en general? Inseguridad, profesor. Si uno ve, claro, si uno ve solo eso en las noticias, o que abunda eso en las noticias, queda la sensación de inseguridad, de miedo en la calle. De inseguridad, de miedo, y estamos que rodeados de delincuentes por todos lados. Estamos rodeados de delincuencia. O sea que, bueno, a Claudia, ¿qué te puedo decir? Yo puedo decir que sí, ya. Estábamos hablando de ese tema anteriormente con Claudia. Ay, no, eso no fue uso de lenguaje, eso fue una experiencia real. Ni fue un engaño de los medios tampoco. No fue un engaño, absolutamente. No, pero, real. A ver, a lo que voy es que la delincuencia efectivamente existe, pero la sensación que uno tiene es que uno sale de la puerta de su casa y te pueden asaltar de inmediato. O sea, que todo el mundo es una potencial amenaza. Sin embargo, si uno se va a los datos duros, así como estadísticas, y es lo que aquí aparece, la tasa, hay unos estudios que hablan de las tasas, por ejemplo, de homicidio en América del Sur. Y la tasa de homicidio en general en América del Sur es de 24.2 por cada 100.000 habitantes, 24 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y en Chile la tasa de homicidio es de 3.5 por cada 100.000 habitantes. Entonces, las cifras objetivas dicen que en Chile este tipo de crímenes es absolutamente minoritario. Sin embargo, puede existir la sensación de que en Chile tenemos la delincuencia desbordada, que está incontrolable, especialmente porque a los medios de comunicación les interesa también generar mucho morbo, porque también ese tipo de noticias vende y la gente los ve. No sé por qué razón a la gente le gusta ver ese tipo de noticias. Entonces, por rating también los noticiarios le dan muchos minutos de su noticiario central a este tipo de noticias. A pesar de que, bueno, esto es como una máxima en los noticiarios, en el periodismo en general, pues las malas noticias venden, pero las buenas noticias no venden. Entonces lo que ellos hacen es exacerbar un poco esto, sin desconocer que obviamente en Chile hay delincuencia, y eso es absolutamente innegable. Pero en general también queda la sensación de que era el principal problema de los chilenos hace un par de años atrás, y que ha servido incluso para que muchas campañas políticas se hayan centrado en el tema de la puerta giratoria. No sé si ustedes se acuerdan que en algún minuto era parte del discurso de muchos políticos la puerta giratoria, que los delincuentes entraban y salían. Entonces estaba esta sensación ambiente de que la delincuencia estaba desbordada. Y eso tiene que ver entonces con el uso del lenguaje y de la construcción de realidades también. Y nosotros lo hacemos en nuestra vida diaria también de manera mucho más, con menos impacto tal vez, porque influye a las personas que están cerca nuestro. Era como el ejemplo que yo les decía la clase pasada, cuando la Natalia Valdebenito va inventándose en su cabeza una discusión sola con su novio, y cuando llega a la casa se pone a discutir con su novio sin haber ningún motivo. Entonces ahí hay una construcción de una realidad que afecta a otra persona, porque a mí se me ocurrió que eso era así. Entonces,
Vamos a ir haciendo entonces algunos ejercicios, esta es una de las tareas que ustedes tienen para esta semana. En virtud de esta imagen, ¿cómo describen esta imagen? ¿Qué sensación les provoca esta imagen? ¿Cómo describirían a este animal que ahí aparece? El león está intimidando, diciendo, no te acerques, que este es como mi terreno, este es mi lugar. Ya, perfecto. Pero es imponente, la pura Ya, imagen es imponente. te genera respeto. Genera respeto. A mí miedo. No respeto. Miedo. Ok. ¿Por qué les genera miedo? ¿Qué es lo que tiene esta imagen que a ustedes les genera como esas sensaciones? Los dientes. La mirada, Ya, los dientes. La mirada. Los dientes, ahí como el... La Y por el mirada, concepto ok. que es también el león, pues uno sabe Es una que- bestia, po. Ok. Que en O sea, minutos Cada uno te tiene información en la cabeza, porque uno no llega como a la vida, o en la vida uno va construyendo información que la va procesando y la va almacenando. Entonces, nosotros Piolín sabemos con quién es este animal, Piolín que se lo es come. el rey de la selva, que es un animal salvaje en general. Ok, genera respeto, miedo. ¿Ustedes se acercarían a ese león? No, yo Un no. lindo gatito, un lindo Yo gatito. creo que no. Pero ¿Lo también es tocarían? Si lo hermoso. tuvieran al lado, ¿lo tocarían? No. Ok. ¿Tuviera la seguridad que voy a mantener parte de mi cuerpo conmigo? Sí. Sí, Si en no, ¿Ya? todo caso. No, pero Pero es en que condiciones naturales, normales. con esa postura del león, no. Ahora, si es un animalito como ya domesticado, yo creo que sí. Yo lo tocaría. Ah, no, pero es esta es que la usted está condición. preguntando Es un por animal eso, ¿no? salvaje. En esa imagen no me acerco. Ya, ok, perfecto. Entonces aquí tenemos una realidad y nosotros entendemos esta realidad, de esta imagen, a partir de nuestras percepciones, nuestros miedos, nuestros temores, lo que nosotros sabemos acerca de este animal, ¿ok? Sin embargo, esas percepciones pueden ser completamente distintas de otra persona que ha tenido una experiencia con leones que también es distinta. Veamos. ¿Qué les dice esa imagen? La ternura misma. Amor, Confianza. cariño. Confianza, claro. Sí. No Entonces, confío en mismo los felinos, animal, así que ni aunque que se en vea una muy imagen tierno, me era acercaría. sinónimo de amenaza, de miedo, en esta otra imagen, ¿de qué es sinónimo? De amor. De confianza. ¿Ya? Hay como cariño entre ambos. Bueno, obviamente eso se llega, porque seguramente él lo conoció de bebé, de cachorro, y puede ser su cuidador, por ejemplo. Lo criador, claro. Pero esa imagen y la descripción que uno hace de esa imagen es completamente distinta de la visión anterior. De esas dos visiones, ¿podemos decir que una está equivocada y la otra es correcta? No. No. ¿No es cierto? Porque depende de muchos factores para saber si algo está equivocado o algo es incorrecto, o si algo está correcto. Mi sensación al ver esta imagen entonces es esta sensación que ustedes describieron y que tiene que ver con lo que yo les decía, sus percepciones y lo que ustedes saben. Pero también perfectamente esta imagen puede corresponder a una imagen completamente distinta de un león. Este es un león tierno, un cachorro que a uno le podría hacer cariño, que dan ganas como de hacerle cariño, que nunca le haría daño a la persona que tiene al lado, por ejemplo, que le está dando un beso. O sea, hay una percepción distinta. Y por lo tanto, ninguna de las dos o es completa, no podemos decir que una es correcta y la otra es incorrecta. Las dos visiones pueden ser correctas, pero eso va a depender desde qué perspectiva, desde qué punto de vista la estemos mirando. ¿Ok? Entonces, esto es un elemento también que uno siempre tiene que tratar de considerar cuando hablamos de comunicación, porque uno tiene opiniones que tienen que ver con el contexto en el que uno vive. Y en función de ese contexto, entonces nuestras opiniones o nuestras visiones de algo pueden ser
correctas para nosotros. Pero hay otras personas que tienen visiones completamente distintas. Entonces, ahí, ¿cómo logramos un lugar de encuentro cuando desde los contextos, entonces, las personas ambas tienen razón? Miren este ejercicio. Esta es la situación. Yo quiero poner, esta también es otra de las tareas que ustedes tienen que hacer para esta semana. Yo quiero poner una planta en la esquina de esta casa. La voy a poner aquí, exactamente, en esta esquina. ¿Cómo explican ustedes lo que es la esquina al interior de esta casa? ¿Cómo la describen? Podría ser el rincón, el ángulo de la ventana. ¿Ya? Para una persona que no sabe lo que es la esquina de una casa, ¿cómo le explicarían que ahí voy a poner una planta? Donde se juntan las dos ventanas, ahí. Iba a decir lo mismo. Ya, pero frente a la mesa de centro. Sean más explícitas, sean más descriptivas todavía. Yo no conozco la casa, entonces yo me tengo que hacer la idea de en qué esquina voy a poner la planta. En el centro del ventanal. Ya, pero el centro del ventanal puede ser a mano derecha o a mano izquierda. Yo Es que el veo la centro del mitad ventanal es uno solo, el centro. El centro no es a la orilla ni a la otra, en la otra esquina. Pero el es que ahí hay una esquina. Es que hay dos ventanas. Pues hay dos ventanales, claro. Claro, pero en el centro del ventanal, pues, y el ventanal se junta. Pues entonces en el centro donde se juntan los ventanales. También. Ah, ok, ya, ahí sí, ahí hay una descripción. Donde se la unión unen de los dos ventanales, entonces... En la unión de las dos ventanales. Esa es mi esquina, esa es la esquina para nosotros. ¿Ya? Y ahí voy a poner mi planta. ¿Ok? Puede ser al final del ventanal izquierdo o al final del ventanal derecho. Puede ser. Pero ¿cómo explico esto? Esta imagen de esquina. En el triángulo de la casa, ¿no? ¿Dónde se forma el triángulo? Frente a la mesa. En la conjunción de las ventanas. Ya, ok. Ya. De convergen las ventanas. ¿No sería más simple donde se juntan las dos ventanas? Pero es que lo que tengo que explicar es el concepto de esquina. ¿Cómo explicaría lo que es la esquina al interior de una casa? Se juntan los dos marcos de la ventana. Donde se juntan los dos marcos de la ventana, se hace una esquina, un rincón. Ahí podría colocar la planta. ¿Ya? Ok. Traten de explicarle lo que es una esquina a una persona en África donde sus casas son redondas. Pero ahí no hay esquinas. Es imposible, no hay esquina. Ya, exacto, no hay esquina. ¿Cómo le explican entonces a una persona que vive en África, donde sus casas son circulares, lo que es una esquina? Cuando vea dos ventanas juntas, esa es la esquina. Ya, pero las personas en África que viven en este tipo de casas circulares, ¿tendrán la concepción de esquina? No, pues no la tienen. No, pero si uno le hace el ángulo entre el marco de la puerta y la puerta, ahí hace una esquina. Pero tendría que abrir la puerta y tener un ángulo de 90 grados para que hiciera una esquina. Exactamente. Ya, que eso ya es más rebuscado. Pero aunque esa misma división de la puerta podría ser una esquina. Claro, no sé lo que está explicando Macarena, que podrías, claro, si hacemos ese ejercicio podría ser. Pero a lo que iba el ejercicio, en este caso anterior, ¿nos resulta fácil saber o entender lo que es una esquina? Si yo digo, voy a poner... ¿Podría identificarla con el sillón? Voy a poner la planta en la esquina del living. O sea, para mí, que conozco lo que es una esquina, independiente de donde esté esa esquina, me es fácil entenderlo. Ya. Pero en el segundo caso,
donde su casa es redonda, va a ser imposible. Exacto. Va a ser imposible, tendría que dibujárselo para que entendiera. Ya, perfecto. Entonces aquí hay dos realidades que son distintas. Entonces para que estas personas que viven en casas que son distintas puedan entender algo en común, ambas personas tienen que tener experiencias comunes, ¿no? Tienen que tener un contexto que les haga entender a ambos lo que es una esquina donde voy a poner una planta, por ejemplo. Y al revés, ¿no? ¿Cómo le explicas tú a un occidental que las casas en África son así, son redondas, o en las zonas tribales, esto de zonas tribales, por cierto, pero que el concepto de casa es otro, es un concepto redondo, no es un concepto cuadrado como el que tenemos nosotros, ¿ok? Entonces, para que nos vayamos entendiendo entre las personas cuando hablamos, cuando expresamos a través del lenguaje nuestras ideas, tenemos que entender que tenemos que vivir en contextos que son parecidos, ¿no? Donde nosotros podamos tener elementos que nos permitan entender lo que el otro está diciendo o está intentando decirnos. Elaboren van a elaborar ahora un ejercicio con estas palabras. En enero, sol, Santiago. Hagan una frase, cada uno haga una frase con estas tres palabras, estos tres conceptos. En enero hay mucho sol en Santiago. Enero, sol, Santiago. Esos son los tres conceptos. Por eso, en enero hay mucho sol en Santiago. Ah, ya, esa es tu frase. ¿Ya? ¿Ok? Sí, porque es una afirmación. Sí, 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 sí. Es una afirmación, ¿ok? No es rico viajar a Santiago en enero porque hay mucho sol. Ya. En enero el sol es abrasador en Santiago. Ya, perfecto. Santiago tiene mucho sol en enero. Me encanta el sol de enero en Santiago. Ok. Odio el sol de enero en Santiago. Ok. Perfecto. En enero viajaré a la playa para huir del sol de Santiago. Ok. ¿Alguien más que haya terminado, que haya dicho otra frase? Ya, entonces. ¿Alcancé a anotar alguna de las frases que ustedes dijeron? En enero hay mucho sol en Santiago. No es rico viajar en enero a Santiago porque hay mucho calor, hay mucho sol. En enero hay un sol abrasador en Santiago. ¿Otra frase? ¿Alguna otra frase con estas tres palabras? Yo coloqué en Santiago tiene mucho sol en enero. Santiago tiene mucho sol en enero. Ya, Santiago tiene mucho sol en enero. Ok. Las afirmaciones que ustedes hicieron. ¿Todo el mundo entendió las afirmaciones que hicieron sus compañeras? A medida que las iban leyendo, que las iban mencionando. ¿Y si se entendieron? Sí. Sí. Todo clarísimo. Yo también la entendí. Ya. A ver, voy a volver a repetir algunas entonces. Dice, en enero hay un sol abrasador en Santiago. ¿Se entiende? Sí, yo lo entiendo. Lo que Ok. quiso decir. Santiago tiene mucho sol en enero. ¿Se entiende? Sí. ¿Les queda claro? Ok.
En enero hay mucho sol en Santiago. Otra afirmación. No es rico viajar en enero a Santiago porque hay mucho sol. ¿Cierto? ¿Se entiende? Según yo sí, porque ya la dije. Ya, ok. Sí, pero Entonces, creo que hay solo una que es negación, como lo dice Anaín, pero todas las demás son afirmación, pero porque uno sabe lo que pasa en enero. ok, perfecto. Lo que dice Ruth es parte de las características de lo que vamos a empezar a ver. Cuando uno hace una afirmación y la otra persona la entiende, ¿por qué la otra persona la entiende? Que tiene conocimiento previo de lo que le están hablando. Ya, tiene conocimiento previo. En este caso, ¿qué conocimiento previo tenemos todos acerca de enero, Santiago, sol? Porque hemos sufrido el sol de enero en Santiago. Ya, porque nosotros primero vivimos en la misma ciudad, vivimos en Santiago. Sabemos que en enero es Sabemos verano, que es verano, pleno. que es verano. Ya. ¿Hay muchos soles en enero? Sí, mucho sol en enero. Ok, entonces nosotros que vivimos en Santiago tenemos una experiencia común respecto de el calor que hace en enero. Por lo tanto, para nosotros es muy fácil entender las afirmaciones que todo el mundo hizo o algunas de las afirmaciones que ustedes hicieron, que son todas correctas. Pero nosotros fuimos capaces de entender esas afirmaciones porque compartimos ciertas experiencias comunes, y esas experiencias comunes que vivimos en Santiago. Si yo viviera en Punta Arenas, por ejemplo, ¿la persona de Punta Arenas podría entender el calor que hace en enero acá en Santiago? No. No. No lo entiende. Sería difícil. Ni lo soporta tampoco. Y tal vez tampoco lo soportaría, pero es difícil imaginarse. O al revés, para nosotros hablar de nieve o de estar a 5 grados o 7 grados bajo cero en invierno con nieve, 1 metro de nieve, ¿nosotros podríamos entender lo que significa eso? No, tampoco. Sería difícil, porque nuestros inviernos más crudos son frío nomás y lluvia. ¿Y cuánto será? 1 grado bajo cero, tal vez 2, pero en Santiago que llueve hacia la zona cordillerana, pero en la ciudad de Santiago nosotros nunca hemos tenido 1 metro de nieve saliendo de nuestra casa. Entonces, para entender las afirmaciones que hacemos, es necesario entonces tener elementos comunes que permitan entender esas afirmaciones. ¿Alguien puede hacer una afirmación respecto de cualquier cosa para ver que el resto lo podamos entender? Les voy a poner un ejemplo para que ustedes usen este elemento para hacer una afirmación. La marraqueta. Hagan una afirmación sobre la marraqueta. La marraqueta es la crujiente. Claro. La marraqueta es crujiente, ¿ok? La marraqueta con mantequilla en la mañana es lo más rico. Ya, la marraqueta, y sobre todo si está crujiente, calentita, le echamos mantequilla. Ahí, profesora, podríamos hacer la aplicación que usted está, o sea, lo que está aplicando ahora, porque Waldo dice que la marraqueta es lo más rico con mantequilla al desayuno, si no escuché bien. ¿Ya? ¿Sí? Y yo no puedo comer gluten, por ejemplo, soy celíaca. Ya, perfecto. Ok, perfecto. Para mí eso es terrible, es casi morir. Ya. Entonces, aquí nuestras afirmaciones las vamos a entender o no dependiendo de nuestras realidades. Ahí Ruth nos pone entonces un ejemplo que es como esto es Punta Arenas, Santiago. El calor versus la marraqueta, porque ella no puede comer gluten. Entonces, para una persona que cuenta que la marraqueta es lo más rico del mundo, esta marraqueta crujiente cuando sale del horno, y uno se la puede comer así sola, sin nada incluso, porque así ya sería lo es primero rica. que puede comer al desayuno, además, yo me estaría matando. Ya, además, ya, pero la Ruth no podría comer marraqueta por nada del mundo. Por nada. Porque ella es intolerante al gluten. Entonces, ahí nuestras afirmaciones, o sea, el que ella, ¿en algún minuto comiste marraqueta? ¿Sí? ¿Pudiste comer? ¿O nunca has podido comer? Sí pude comer. Ya. Llevo como 1 mes con una dieta muy estricta. ¿Y te lo detectaron ahora? Sí, me lo detectaron producto de un tratamiento que tuve. Ya, ok. Como invasivo. ¿Tienes la experiencia de haber comido marraquetas en algún minuto?
Sí, creo que es lo más rico del mundo también. Ok, Ya lo ok. viví. Ya, pero antes entonces de tu intolerancia al gluten, ¿tu experiencia era similar a la de Sí, Waldo? era como la experiencia anterior que usted mencionó. Uno tal vez viviendo, también viví en Temuco, y cuando dicen acá en Santiago está ¿Que lloviendo, llueve? no tienen idea, no tienen idea. Exacto, exacto. Por eso A mí, depende de nuestra experiencia, a mí ¿ya? me pasa mucho porque mi familia, la mayoría por parte de mi papá es del sur, y cuando les ¿Ya? pregunto, ¿han comido milcao, se han ido al sur o no? ¿Y qué es el milcao? No ha ido al sur, no ha ido al sur si no hay comido milcao, les digo yo. Es lo más rico que hay en la vida, es el milcao. Bueno, ¿usted sabe lo que es el milcao? Esa masita, Es la como un masita, ¿no? pancito, pero a base de Sí, sí, papa sí. rallada, que tiene... Sí, sí, Oye, sí. pero Como la famosa, Waldo, como la famosa sopaipilla de papa. Esa también es muy rica, sí. El sur tiene cosas maravillosas, incluso lo más que me gusta del sur es la gente, porque cuando te sentáis en la mesa, te traen un plato de mariscal tan grande que te dicen, ¿quiere más, mijito? Sí, tía, pero un poquitito nomás. Y el poquitito es el mismo plato que al comiencito que hay. Oh. Y todos te ofrecen pan amasado. En el sur la gente es muy cariñosa, de verdad. Sur Es lo que sinónimo más de amo del comer. sur. Y yo soy bueno para comer. Es que además en el Opino sur la distinto. gente hace pan, no es necesario comprarlo. Es como... Sí. Por eso además la estufa, la cocina a leña está prendida todo el día y la gente se lo pasa cocinando. Ya, esas experiencias que ustedes están mencionando, entonces tienen que ver con estas afirmaciones que las podemos entender fácilmente entre nosotros. Si le habláramos de marraqueta a un gringo y le dijéramos que rica es la marraqueta con mantequilla calentita en la mañana, ¿entendería lo que le estamos tratando de decir? No, tiene otro significado para ello. Porque no tiene el mismo significado, ¿ya? ¿Qué otra afirmación podrían hacer? Del metro en la mañana, en hora punta. ¿Qué afirmación podrían hacer? Que es calentito. Y olorosito. ¿Ya? Es un colapso continuo en hora punta. Ya, ok. Pero ahora, bueno, yo no sé ahora a la hora punta en la mañana si va tan lleno como iba antes. Ya no va tan lleno. Ya no va tan lleno. Pero en épocas normales, digamos, ¿cómo iba el metro a las 8 de la mañana? O a las 7:30 de la mañana. Modo sardinas. Ya, modo horrible, sardina. Era horrible. ¿Esa afirmación que hace Macarena la entendemos todos? Sí, porque somos de acá de Santiago. Ya, y somos usuarios de metro. O sea, los políticos no lo entenderían. Sabemos lo que significa ir apretados en el metro a las horas punta. El político no lo entiende porque anda en Rolls Royce, Mercedes-Benz. Por eso. Sí. Pero en otros países del mundo también entenderían la misma afirmación, porque los metros de esos países también están colapsados. Claudia, no te escuchamos. La realidad nuestra. Ponte más cerca del micrófono, ahí sí. Que en otros países esa afirmación también la conocerían y la aceptarían porque ellos también tienen servicios de metro colapsados. Entonces, no solamente No, sí, perfecto, sí. No sé, si habláramos del metro de Tokio, que es más colapsado que el nuestro. ¿Sí? Ahí hay gente empujando a los pasajeros para que ingresen al metro. Eso sí es ir como sardina. Pero esa afirmación, que es válida para nuestra realidad, pero también en el caso del metro tal vez es un ejemplo que sí se podría universalizar. Nosotros la entendemos. Alguien hace un comentario como eso, una afirmación como esa, y la podemos entender, ¿cierto? Esas afirmaciones entonces tienen que ver con algo que vamos a comenzar a revisar. Aquí. Les voy a poner otro caso, porque estamos acercándonos a estos actos lingüísticos del habla. Caso. Este es el ejemplo. Usted está terminando un trabajo urgente. A las 16 horas, su jefe la llama o lo llama y le asigna una nueva labor. El jefe le indica que debe entregarlo para el día siguiente. Usted debe decirle que no. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo no lo hace? Lo primero ¿Qué que le pasa diría en general sería... cuando un jefe le pide a una persona hacer algo, o a un subalterno en este caso? Pregunto qué hago primero.
¿O qué termino primero? ¿Qué es más importante? Le digo, estimado, ¿cuál es su prioridad? Para poder ejecutarlo. Ya, pero ahí el encabezado dice que usted está terminando un trabajo urgente. O sea, está ya metida en un trabajo que es muy importante para la empresa. O sea, le diría, ya termino lo que estoy haciendo y sigo con lo otro. Al menos en mi trabajo, por lo menos es así. Primero tengo que terminar una tarea para poder continuar con la otra. Okay. Y en mi caso son urgencias vitales. Entonces, si hay una urgencia vital, puedo dejar lo urgente que estoy haciendo por una urgencia vital. Ah, ok. Hay diferencias de urgencia. ¿Podrían explicarle ustedes a su jefe, por ejemplo, aquí el jefe le dice que tienen que entregarlo mañana? ¿Ustedes podrían explicarle a sus jefes que mañana no va a ser posible? No. O sea, uno podría explicarle, pero de ahí a que entienda es otra cosa. Pero, a ver, pero lo hacen, a ver, vamos a ponerlo en caso hipotético. La gente en general hace esto, le dice no al jefe. No. Por lo habitual no. Nunca No. pasa. ¿Según el jefe o no? Sí, puede ser, según el jefe, ok. Pero en general, hablemos de la conducta más recurrente. ¿Uno le diría no al jefe? Yo creo que no. No, a la gente le da miedo decirle que no al jefe. Sí. ¿Cierto? A todos nos da miedo decirle que no al jefe. Es difícil Digamos decirle que no al jefe. que no cumplimos o qué sé yo. Entonces. Pero en general es difícil decir no. En todo orden de cosas. O sea, si tú no quieres ir a una reunión o a una fiesta o lo que sea porque no tenés ganas, ¿eres capaz de decirle a tu marido o a tu novio o quien sea, sabes qué, no quiero ir? ¿O finalmente vas porque ya, por acompañarlo? No decimos que no, pero decimos, de ahí te aviso. Damos excusa, te llamo. Claro, de ahí te aviso, te llamo. Ahí vemos. Ya, nos cuesta decir que no. Yo no quiero ir, no. Yo te aviso si voy. Ok, ya, si un amigo les dice, un súper amigo les dice, oye, préstame 10.000 pesos. Si no tengo, le digo que no tengo nomás. No, pero si tuvieran, pero no le quiero prestar, ¿le dirían que no? Que no tenga tu amigo, ¿por qué no le vaya a querer prestar? No entiendo. Porque no pagan, hay amigos que no pagan. Ok. Entonces no son amigos, pues si no te pagan no son amigos. Yo le prestaría uno. Pueden ser amigos, pero a veces son irresponsables, que no tiene que ver, no se tiene que mezclar la amistad con la responsabilidad. Ese es el tema. Ese es el tema. Y yo te doy el ejemplo. Yo tengo un amigo que es muy responsable y le he prestado, todas estas veces le he prestado plata. La otra vez le presté 100 lucas y me las devolvió al mes. ¿Me entendí? Pero me las pagó. Fue responsable y me las pagó. Y otro amigo que tengo siempre anda, pucha, guarda, sé que me falta para la micro, ¿me podéis prestar? Ya, y toma, ahí tenéis 2 lucas. ¿Y cuándo me las devolví? No, la otra semana. Ya, llega la otra semana, pucha, compadrito, me quedé sin plata, espérame a fin de mes. Y ahí está. Pero no por eso se Compadre cuestiona la Moncho. Pero El tu rol compadre de- Moncho del barrio. Pero tu rol sería pedírselo o hablar con él y enseñarle que es una irresponsabilidad, que si no lo cambia con el tiempo va a ser un Sí, desastre. pero nosotros no educamos a nuestros amigos, pues sí, nosotros Mira, educamos a nuestros hijos. No a en nuestros una amigos. ocasión- En general a la gente le da vergüenza educar, como dice la Maca, educar en ese sentido. Da vergüenza Mira. cobrar, da vergüenza decir que se cumplan. Nosotros educamos Porque a A mí este no cabrón. me da vergüenza. A mí No, tampoco. pero mira, es que nosotros, Oye, ahí te da nosotros más vergüenza al que cobra que al que debe. mira, Sí, el puede ser, mismo pero es que es compadre incómodo Moncho, andar cobrando, po. espérate, una historia así corta. El mismo compadre Moncho, del que les estaba hablando, un día dijo, oye, chiquillos, vamos a tomar. Yo no tomo, por mi parte dije, ya vamos a tomar ahí el pan y pido un jugo, tú tomáis cerveza, ya, tú tomas, ya. ¿Y qué pasó? Que al momento de traer la cuenta, le dijimos, él paga. Sí, pues usted invitó, pues, compadre. Usted invitó y no saqué plata. Y mi amigo le dije, no, si él invitó, pues, bueno, mínimo la primera ronda que la pague. Compadre, ¿sabes que se arrugó para pagar la primera ronda? Te juro. Y de ahí nunca más lo ha vuelto a hacer. Pero aprendió, ¿cachai? O sea, aprendió. Muy bien, muy bien. Es una buena técnica esa. Ya. Pero en general, ¿nos cuesta o es fácil para nosotros decir no? Yo creo que General, cuesta decir que no. Sí. Cuesta O sea, decir igual que no, depende, ¿cierto? En pues, general, depende de estamos qué. hablando en general.
Yo creo que depende, También. profesora, de las personalidades y cómo uno tan sea directo, ¿no? A mí no me cuesta. ¿En ningún tipo de circunstancias? No, porque por ejemplo, si fuera en el trabajo, le diría que como tengo de suma importancia terminar con urgencia lo de las 16 horas, que me indique si sigo terminando el de las 16 o le parece más importante la nueva petición. Ah, O sea, ok, como que perfecto. me Ya. sé hablar. No le estoy diciendo que no vaya a ser el otro, pues, a eso va. Claro, Ya, perfecto. pero si el Waldo me pidiera plata y yo tuviera, no entiendo por qué no se lo podría prestar. O sea, le Ya, diría, perfecto. no, Ok, no ok. tengo como una negación anterior, o sea, no. Ya, ok. Bueno, ciertamente que depende un poco de la personalidad y las circunstancias, pero en general a los jefes no se les dice que no. Tal vez explicarle esta situación de que hay otro trabajo previo al que está pidiendo, pero en general tampoco se da el espacio mucho para que los trabajadores digan que no. Pero lo más difícil en todo orden de cosas es decir que no a una persona. ¿Le Y puedo hacer eso una nos lleva... pregunta? ¿Cómo? ¿Le puedo hacer una pregunta con ¿Sí? respecto? Usted estuvo un tiempo afuera en el extranjero, ¿no es cierto? Sí. Por lo habitual aquí en Chile siempre se dice que no al jefe, pero en el extranjero yo he escuchado que en Europa es distinto. La gente sí acostumbra de repente a decir que no cuando considera que no es justo o correcto algo. ¿Es así? ¿No es así? Sí, es que, bueno, vamos a ir viendo eso, que tiene que ver con los contextos culturales también. Cuando las relaciones son más horizontales y hay buenas prácticas laborales y hay culturas laborales distintas, los trabajadores efectivamente dicen que no. O, por ejemplo, en la jornada laboral, que eso es muy común en Europa y en general en los países como de origen europeo. La jornada laboral termina a las 4 de la tarde y la gente se va a las 4 de la tarde, no importa lo que esté pasando en el mundo. Y las personas que se quedan más tiempo en el trabajo es mal visto, porque la gente en el fondo lo que hizo fue perder tiempo durante su jornada laboral y no terminar el trabajo que estaba haciendo. Pero profesora, no debería ser así lo común, porque ¿cómo yo voy a saber? No, porque usted dice, lo normal es que no se diga que no. O sea, si alguien me dijera cualquier cosa, yo debería decir que no, yo no soy así. A O ver, sea, mira, siempre pongo como... un ejemplo súper extremo, súper extremo. La campaña en contra de violación cuando dicen no es no. ¿La gente entiende cuando se les dice no? Totalmente. No es no. En la campaña de violación. Sí. Exacto. Pero muchos no entienden. Pero no es Ese no, el tema. o sea, yo creo que no. O sea, es que yo siempre soy como no y sí, no, sí. Es que como que me confunden, porque usted No, sí, dice está que bien. se puede... Sí, O sea, también depende yo... un poco de obviamente de las personalidades de cada cual. De las pero, personalidades o las pero en circunstancias. general, Porque... en estas relaciones de poder, donde hay un jefe y un subalterno, es difícil decirle no al jefe. Tal vez uno podría usar otros elementos, ser mucho más asertivo y poder expresar el punto de vista, porque hay una urgencia o un trabajo previo y después podría hacer el otro trabajo que le está pidiendo. Pero tal vez lo que más le cuesta a una persona, en términos de a lo que apuntamos de estos actos lingüísticos del habla, tiene que ver con establecer límites o decir no. Es como la regla en general. Pero a lo que apuntaba Waldo, sí, pues, efectivamente hay diferencias culturales en otros países donde a la gente le cuesta menos decir que no o le cuesta menos plantear su punto de vista. Y ese punto de vista es respetado. No es visto de los jefes, en este caso, como un acto de rebeldía en contra del jefe o en contra de la empresa, sino que es un acto que tiene que ver con el derecho de la persona a irse a las 4 de la tarde si su trabajo ya terminó. El jefe no te puede pedir que te quedes, por ejemplo. Entonces, claro, hay una cosa de contextos culturales que son distintos. Y eso un poco tiene que ver con la afirmación primero de enero, sol, Santiago, que nosotros lo entendimos, las frases que ustedes alcanzaron a mencionar, las entendimos claramente, porque nosotros vivimos en Santiago y sabemos lo que significa enero y el sol.
Entonces, cualquier frase hecha con esas 3 palabras las vamos a entender. Pero en un contexto cultural distinto tal vez no lo entenderíamos. O la marraqueta, nosotros entendemos lo que es la marraqueta, pero si vamos al paraíso, ellos ya no le llaman marraqueta, le cambian de nombre, tiene otro nombre. Entonces es pan batido. Pan francés, creo que le dicen allá. ¿Batido o pan francés? De los dos. Pan francés, de los las dos. dos formas, yo he escuchado. Entonces ya el nombre es Sí, yo he distinto. escuchado las dos. Entonces, ahí tiene que ver con culturas locales que hacen que nosotros podamos entender o no estos elementos de los que vamos a comenzar a hablar ahora, que se llaman así, actos lingüísticos del habla. ¿Cuáles son estos actos lingüísticos del habla? Las afirmaciones. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Hicimos una serie de afirmaciones. Las afirmaciones pueden ser verdaderas o falsas, da lo mismo, pero es una afirmación. Los significados los entendemos porque tenemos experiencias comunes. Entonces, eso hace que podamos entender las afirmaciones. Y la particularidad de las afirmaciones, que independiente del idioma en el que las hagamos, se la podemos hacer en chino, en inglés, en italiano, en francés, lo que sea, una afirmación, siempre, en todos los idiomas, es una afirmación. Todo el mundo la va a entender. Si yo hiciera una afirmación en inglés, o en español, o en francés, o en portugués, o en chino, o lo que sea, la otra persona me va a entender cuando yo hago una afirmación. Las afirmaciones son, no importa el idioma, se entienden en cualquier parte del mundo. Es una afirmación siempre. Y para que se entienda, entonces tiene que tener como estos contextos. Tenemos que tener experiencias comunes, significados comunes, se refieren a un mundo que ya existe. O sea, cuando hablamos de enero, Santiago, Sol, Santiago es una ciudad que ya existe. El enero es el mes del verano al que vamos a llegar inevitablemente todos los años, y el sol es otro fenómeno natural que ya existe. Entonces las afirmaciones sobre algo que ya físicamente ya existe. También otro elemento lingüístico del habla son las llamadas declaraciones. Y las declaraciones son aquellas expresiones del habla que crean una nueva realidad. Por ejemplo, cuando el juez del registro civil les dice, los declaro marido y mujer. ¿Qué pasa a partir de esa declaración? Déjate ser Entiende que se casaron. Claro, y a partir de eso empiezan a ser efectivamente marido y mujer, porque antes no Hicieron la eran marido y amarración. mujer. Ahí se empieza a construir una nueva realidad, a diferencia de la afirmación. Aquí uno podría establecer una afirmación después de eso. El juez los declara marido y mujer, y a partir de eso se concreta una nueva realidad. Y esa nueva realidad es que ese hombre y esa mujer hoy día son matrimonio. Y yo puedo hacer una afirmación. Juanito Pérez se casó con Rosita Soto. Esa es una afirmación, y es efectiva, porque se casaron. ¿Ok? Y aquí está lo que yo les decía a propósito del no. Cuando uno declara algo, cuando uno dice no, estamos estableciendo límites, que es un poco la controversia de la situación anterior. ¿Ustedes le podrían poner límite a los jefes? ¿Le podrían decir no a un jefe? Bueno, Ruth decía que sí, para ella es fácil poder dar una explicación o preguntar. En este caso, bueno, ¿qué tarea hago primero, esta o la otra? Claro, es como la comunicación, porque al final, ¿cómo vaya a estar diciendo siempre sí? O sea, mi forma de ser no es así. O sea, yo digo sí o no, o pido la instrucción, o veo cómo desarrollarlo, pero en realidad decir sí a todo, como que me reflejo siempre en, no sé, si, no sé, la Maca me dijera, nos podemos conectar por una tarea, no le diría tal vez, o puede ser, o quizás, o no lo sé, o si es que, o le digo sí o no, y digo el por qué sí o por qué no. Ya, perfecto. Entonces, yo creo que la diferencia está en cómo decimos el no, porque por ejemplo, si yo a un jefe, yo obviamente a un compañero, a un amigo, claramente le voy a decir, no, estáis loco, no. Es más tajante mi no. A mi jefe yo no le puedo decir, no, está loco, o sea, yo no voy a hacer eso. Tal vez le voy a decir, no, ahora no puedo, pero siempre ese no va a venir acompañado como de una explicación. No es un no tajante, yo creo que esa es la diferencia. No es decir a todo que sí, pero
como temas de poder, uno no puede ser un tajante no, claramente por lo que significa hablar de manera tajante a un jefe. Pero ahí entonces la diferencia está en el cómo. La forma. Le Sí, yo creo decimos que no. es como porque, o sea, si el amigo me dice, oye, préstame 100 lucas y no tengo y no quiero, no, pues, no, estáis loco, no. Pero si mi jefe me dice, oye, necesito que saque esta pega, pucha, no, sabe que ahora no puedo, pero si me da, no sé, un día más o media hora más, se la saco, ¿me entiendes? Yo creo que esa es como la diferencia. Ya, perfecto. Ok, entiendo el punto. Entonces, aquí ustedes le agregan, entonces, cuando decimos que no, establecemos límites, pero ese decir que no tiene que ver con también ser asertivo, y el cómo le decimos al otro que en este minuto no, pero que tal vez en 2 horas más, en 3 horas más, o mañana sí. Entonces, pero ahí hay otra derivada, porque ahí le agregamos un componente, no estamos diciendo no de manera tajante, sino que estamos siendo más asertivos. Y al contrario, si decimos sí, en el caso del trabajo, ¿qué estamos adquiriendo si decimos sí? Compromiso y responsabilidad, claro. Estamos adquiriendo una obligación, o sea, lo tenemos que tener sí o sí. Entonces, ahí empezamos a ver cuestiones que nosotros usamos todos los días en nuestra vida diaria. Nosotros hablamos haciendo afirmaciones, hablamos haciendo declaraciones, y eso tiene que ver con estos actos lingüísticos del habla. Y también dentro de estos actos lingüísticos del habla encontramos un acto que se llama juicios. Y esos juicios son en general juicios de valor. En nuestra vida diaria nosotros solemos usar muchos juicios de valor. Les pongo un ejemplo para que hagamos este ejercicio. Un trabajador llega todos los días tarde. Entonces, mi juicio de valor respecto de, yo no conozco al trabajador, yo solo sé que ese trabajador llega todos los días tarde. Entonces, mi juicio de valor es, este es un flojo de porquería, llega todos los días tarde. Entonces, ese juicio de valor que yo elaboro, que yo construyo, ese juicio de valor yo lo puedo comunicar a otras personas. Le digo, ¿sabes qué? Pepito es un flojo rematado porque llega todos los días tardes. Y ese juicio se va comunicando a otras personas y se va convirtiendo casi en una realidad en ese grupo de personas. O sea, Pepito es un flojo de porquería porque llega todos los días tarde. Pero yo no sé, en estricto rigor, por qué Pepito llega todos los días tardes. Yo no tengo toda la información. Solo a partir de una percepción, que puedo estar muy equivocada, yo digo que Pepito, y declaro que Pepito es un flojo de porquería. ¿Qué juicios emiten ustedes en su vida diaria? Elaboren 5 juicios que pueden afectar negativamente las relaciones laborales. Miren, vamos a ver estos ejemplos y... vamos con los juicios primero. Yo les puse el ejemplo de Pepito es un flojo de porquería porque llega todos los días tarde. ¿Qué otro juicio de valor ustedes podrían construir a partir de las relaciones laborales? ¿Qué suele pasar en las empresas donde la gente como que habla de otras personas, emite juicios acerca de otras personas? Esa niña es pobre, siempre viste o calza los mismos zapatos. Ya pasó. Ok, siempre usa los mismos zapatos. Claro. Okay, o el compañero que habla mucho con el jefe, ese chupa media. Ya, chupa media, perfecto. La niña que usa siempre los mismos zapatos y no tiene plata para comprar más zapatos, ¿ok? ¿Qué otro juicio? La compañera que llega todos los días de mal humor, es como, no tiene marido, le hace falta marido, anda con el periodo. ¿Ya? O cuando llega muy contento el otro día. Cuando el pelo le brilla. O cuando te resfriáis, te destaparon las patitas, ¿qué hiciste en la noche? Ya, pero ahí, ¿cómo convertimos eso en un juicio de valor?
Porque el juicio de valor en general tiene una connotación bien negativa. Cuando es recurrente, pues. Pero ¿cómo construimos ese juicio? ¿Qué diríamos de esta persona que...? Sí, a mí en lo personal me molesta mucho esa frase que dice Waldo, que dicen los hombres en particular, anda con su periodo, o porque anda enojado, malhumorada, o sea, tenés que ser siempre feliz, como que siempre tienes que estar feliz para ellos. Me molesta mucho ese juicio de valor. Ya, eso es un juicio de valor. En general, sí. Que se dice, o claro, sobre todo es un juicio que tiene que, bueno, que se asocia obviamente con las mujeres, pero es una manera para bajarle el perfil al rol que cumple la mujer en un cargo, por ejemplo. Sí, pero claramente no se lo dirían entre hombres, es de valor. Absolutamente, exacto, exacto. Sí, es bien machista el comentario, ese juicio es un juicio súper machista, porque a los hombres no se les diría y no tiene por qué haber una relación entre una cosa y otra. ¿Okay? O sea, al hombre le sacan otros términos, pues son como más, no sé, si llega con mal genio, es como que, claro, también le dicen, no te tocó anoche, ¿qué andáis con la bala atravesada? ¿Qué te pasó? ¿No te dieron la pasada? Una cosa así, siempre se tiran esos términos. Claro, son como términos machistas que hay entre la jerga del hombre, o sea, lo digo porque sí. lo he visto y lo he vivido. Sí. ¿Cachai? Muchas veces porque llegáis serio y uno no es serio, entonces te preguntan, bueno, ¿y qué te pasó? ¿Por qué estás con ese caracho? Cambia la cara, hombre. Ya va a aparecer la tuya, tu pierna suave. Cállate, por lo viejo general verde. son como sexistas o sexuales. Claro. Sí, bueno, entre los hombres sí, esos comentarios son de ese estilo. Por ejemplo, cuando una persona llega a un cargo y la gente cree que no se merece ese cargo, ¿qué juicios pueden construirse en función de eso? Si es mujer y además para mala fortuna de ella es bonita, es que o que se comió al jefe, sí, o que el jefe, cualquier cosa con el jefe, o ya, con el que viene más arriba de él. Ya. Está bien apitutada la cosa. ¿Sabes tú que eso que dicen ustedes? No, pero eso de la bonita, eso se ve mucho en la escuela de oficiales de carabineros. Porque pasa, cuando una muchacha, no porque tenga buenos estudios a veces, por buenas notas dentro de la institución, al salir de la escuela, si la cabra es bonita, es tipo no sé, bobo loco, la cabra la mandan a una comisaría y arriba la esconde. Y si la cabra tuvo una excelente nota, excelente calificación, a la cabra, ni por eso, te la mandan acá a Estación Central, loco, aquí al centro de Santiago. Así son de clasistas en carabineros a veces, por chiquillos. Eso el país está como está, pues, profesor. Sí, pero no solo en carabineros, Waldo. Eso que dice Waldo, yo diría que es un prejuicio bien cultural chileno. Pero se da en la institución. Mi mamá trabajó 10 años en carabineros. No es solamente, no es así, o sea, yo hace años atrás, muchos años atrás, cuando era más joven, trabajaba en una agencia de publicidad y comencé como promotora. Y resulta que nos elegían por perfil. Y el perfil no era tus estudios y tus competencias, no, ni habilidades. El perfil era si eras más alta, más rubia, colorina, morena, más gorda, 90, 60, 90, más plana, más cintura, menos cintura. Ese era el perfil. Y de acuerdo a ese perfil, a uno lo trasladaban a locales a la zona oriente de Santiago o lo trasladaban tipo estación central, como dice Waldo. Entonces, esa es una realidad que pasa en muchas empresas. Sí, también. Y no solo en las empresas, esa es parte de muchos prejuicios también, que, o sea, bueno, lo típico, ustedes que trabajan en el área de recursos humanos, que ustedes lo deben saber mucho mejor que yo, en Chile existía la obligación de poner, por ejemplo, una fotografía en el currículum, que hoy día ya no es obligatorio. Cada vez el currículum hoy día tiene características distintas. En otros países, por ejemplo, es impensable que una persona ponga su estado civil, por ejemplo, o si tiene hijos o no tiene hijos, o poner una foto. Es impensable que te puedan siquiera atreverse a preguntar información como esa, porque esa es información personal, pero que tiene que ver con la cuestión cultural, porque ahí lo importante es precisamente cuáles son tus habilidades para ocupar un cargo. Y que tiene que ver con tu experiencia de vida, tiene que ver con tu hobby, tiene que ver con tu
desarrollo o laboral o personal. Pero no te van a preguntar, bueno, ¿usted tiene problemas para asumir este trabajo si tiene hijos chicos, por ejemplo? Culturalmente es impensable, pero en Chile, hasta hace no muchos años atrás, en los avisos de búsqueda de trabajo, la frase era, señorita buena presencia, para cualquier cargo, entonces, o de cierta estatura también. Entonces, ahí hay cuestiones que tienen que ver mucho con nuestra cultura llena de prejuicios. Entonces, bueno, esos juicios de valor afectan negativamente a las empresas, porque van generando ruido. Estas frases que vienen a continuación, ¿qué representan para ustedes? La empresa comunica que a partir del mes de agosto el sueldo aumentará en un 20% para todos los trabajadores. Es una excelente empresa. Ya, es una ¿Cuál excelente es? empresa. Deme la dirección para dejar el currículum. Pero ¿qué representa para ustedes? Si ustedes fueran trabajadores de esa empresa, ¿qué está asumiendo la empresa a partir del mes de Igualdad, agosto? pues, profe. Igualdad, para mí es igualdad. Ok. Porque dice para todos los trabajadores. Regularmente las empresas siempre es como desde el más antiguo, del que lleva más, siempre tienen tanto resquicio para todos los aumentos y los beneficios que una lata. ¿Ya? Pero ya a partir de agosto, ¿qué esperan ustedes todos los meses entonces? El 20%. 20% más de sueldo. Por lo tanto, ¿qué está adquiriendo la empresa cuando comunica esto? Un compromiso y una obligación. Un compromiso, ¿ya? Entonces ustedes esperan que ese compromiso se vaya cumpliendo regularmente porque la empresa lo prometió. Mañana iré a tu casa. ¿Viene para acá, profe? ¿En serio? Es una afirmación. Una ¿Qué es eso para afirmación, ustedes? profesora. Se comprometió, un compromiso. ¿Qué es eso? ¿Ya? Estoy haciendo una promesa de algo, me estoy comprometiendo porque mañana yo te llevo el apunte a tu casa. Ah, genial. No, más que una promesa, es como una afirmación de que mañana voy a tu casa. Pero es un compromiso. Yo voy a Es ir. totalmente un compromiso, pero Sí. abajo dice, te compraré una bicicleta. Y como eso está conjugado, es como una promesa futuro, puede que sea. Ya. Ok, son promesas. Y vamos a estos últimos elementos que son los elementos lingüísticos del aula. Las promesas. Son compromisos de algo que yo voy a hacer con otros, que nos mueven a la acción, nos comprometemos a hacer cosas para otros o con otros. Prometo llegar temprano. Todo lo que es peticiones y ofertas que uno hace en la vida diaria caen en esta categoría de promesas, que Prometo son que otro de los que actos voy a lingüísticos cambiar. del arte. ¿Sí? Prometo que voy a cambiar, no lo hago nunca más. Ya, prometo que la dieta la empiezo el lunes. Pero las promesas tienen la particularidad de que son para cumplirse. Ya, por eso el ejemplo de la empresa que promete un 20% de aumento en los sueldos. Siempre que uno espera, cuando una persona te promete algo o se compromete a algo contigo, uno espera que la otra persona cumpla con esa promesa. O lo que decía Waldo, te lo pago en 2 semanas. Tú esperaste que te pagara la plata en 2 semanas y no te la pagó. Ahí hay una promesa rota, una promesa que no se cumple. O llego a las 8 en punto y nunca llegó a la otra persona a las 8 en punto, llegó a las 8:30 o 45 minutos más tarde. Y los juicios, que son estos veredictos, estas opiniones que uno tiene acerca de las personas y que construyen ciertas realidades, ¿no? Crean este ejemplo que yo les ponía de Pepito que llega tarde todos los días y yo asumo que es un flojo de porquería. Y le digo a todo el mundo que es un flojo de porquería, por lo tanto, en la empresa ya existe esta concepción de este empleado que es un flojo de porquería. Pero yo no tengo idea del por qué este señor llega tarde todos los días. Entonces, los juicios o estos veredictos que uno emite acerca de otras personas son súper peligrosos, porque si no son juicios fundados en verdad, en elementos objetivos, esos juicios son absolutamente perjudiciales, especialmente en las relaciones laborales,
porque en general las personas no confrontan a quienes emiten estos juicios de valor. Y la gente prefiere quedarse callada y no armar una discusión o un problema mayor, porque la persona sabe que la razón por la que llega tarde es porque tiene un contrato que dice que llega a las 9:30 y no a las 8:30, por ejemplo. Pero eso no tiene por qué saberlo el resto del mundo. Y esos juicios entonces tienen que ver con algo que nosotros también hacemos permanentemente en toda nuestra vida diaria. Emitimos juicios con más información, con menos información, hacemos promesas que cumplimos o que no cumplimos, hacemos afirmaciones, hacemos declaraciones, y esos 4 elementos son los que nosotros vamos a llamar elementos lingüísticos del habla. ¿Ok? Todos estos elementos del habla construyen la identidad de una persona, nos hacen ser como somos. Si nosotros hacemos promesas y las cumplimos, para el resto de la gente vamos a ser una persona que es creíble, que es confiable, porque siempre que dice algo lo cumple. Si emitimos juicios que son falsos, eso va a tener también una repercusión de cómo nos ven a nosotros en nuestro entorno. Esta es una persona complicada, esta es una persona que inventa cosas. Entonces, el uso que nosotros le damos a estos elementos lingüísticos del habla van construyendo también nuestra propia identidad. ¿Y qué sucede también en las empresas? ¿Qué sucede con estos elementos lingüísticos del habla? En las empresas hacemos afirmaciones, hacemos declaraciones, hacemos promesas, hacemos juicios, emitimos juicios de valor, igual que en la vida diaria, en las empresas también. O sea, encontramos que estos elementos son constitutivos del habla, de la manera en que nos comunicamos todos los días. Y no es algo teórico, sino que es algo que en la práctica lo hacemos todos los días y a cada rato. Hacemos afirmaciones, declaramos cosas. Yo declaro entonces que a partir de hoy día se fusionan 2 departamentos. Hay una declaración, hay una nueva realidad que se arma en las empresas. O ustedes cuando les toca, no sé, la empresa decide que se va a despedir al 10% de la planta. Esa declaración entonces, esa decisión tiene que ver con construir una nueva realidad para la empresa. Entonces todos los días estamos llenos de afirmaciones, llenos de declaraciones, llenos de juicios, llenos de promesas. ¿Ok? Y vamos a escuchar, mira, Waldo, aquí estaba precisamente Pepe Mujica, lo habíamos puesto como ejemplos de mensajes donde encontramos todos estos elementos, promesas, afirmaciones, declaraciones, etc. Vamos a escuchar un poco a Pepe Mujica a propósito, y porque está en español y espérenme. Espérenme un poco. Déjenme. Sí, después con más calma, yo les recomiendo que por favor vean el video de Martin Luther King, el discurso de Martin Luther King. Véanlo en algún minuto en su casa con calma, porque es considerado tal vez uno de los discursos políticos más importantes del siglo XX. Y es de un contenido ese es el que habla sobre el sueño de él, porque lo vimos en otro ramo. Sí,
I have a dream. Yo tengo un sueño, es su discurso. Sí, lo vimos en otro. ¿Lo vieron? Bueno. Sí, tuvimos que hacer un trabajo sobre eso. Sí, lo vimos en desarrollo y crecimiento personal, uno que fue el semestre pasado. Súper. Sí, absolutamente. Y... No, fue en habilidades instrumentales el semestre pasado. Oh, no sé. En ese, disculpe, ¿Sí? profe. Sí, No, la Pau bien. tiene razón. Pero el punto es que lo hayan visto y lo conozcan. Ese discurso es tal vez, y además lo increíble es que gran parte de lo que ese discurso dice hoy día tiene todavía absolutamente vigencia, no solo en Estados Unidos, en el mundo entero. Sí dice que sus hijos no fuesen juzgados por el color de su piel, sino por su Exacto. carácter. Es maravilloso, sí, Sí. es muy lindo. Bueno, porque corresponde a la época de los 60, que la lucha por los derechos de la población negra en Estados Unidos, el fin de la segregación, y Martin Luther King fue el que lideró ese movimiento, y a partir de ese movimiento se empezaron a gestar recién cambios en Estados Unidos. Pero ya sabemos que esos cambios todavía no alcanzan los niveles que se espera en Estados Unidos precisamente. Bueno, si lo pueden ver, de verdad que es un discurso increíble. Ya vamos a ver el siguiente video, que es el de Pepe Mujica. ¿Se ve, cierto? Sí, se ve. Ya. Y si sos joven, tienes que saber esto. La vida se te escapa y se te va minuto a minuto. Y no puedes ir al supermercado y comprar vida. Entonces, lucha por vivirla, por darle contenido a la vida. La diferencia de la vida humana a las otras formas de vida es que tú le puedes dar hasta cierto punto una orientación a tu vida. Tú puedes, en términos relativos, ser autor del camino de tu propia vida. No eres como un vegetal que vives porque naciste. Después de haber nacido puedes dar un contenido, o no. O puedes enajenar tu vida, que te la compre el mercado. Y te pasas toda la vida pagando tarjeta y comprando cacharro. Y le das para adelante y al final después estás como un viejo como yo. Todo lleno de reumatismos, te pelaste. ¿Y qué hiciste en este mundo? Pero si tuviste un sueño y peleaste por una esperanza e intentaste transmitirle a los que quieran, tal vez quede un pequeño aliento rodando en las colinas, en los mares. Un pálido recuerdo que vale más que un monumento, que un libro, que un himno, que una poesía. La esperanza humana que se va realizando en las nuevas generaciones. Compañeros, nada vale más que la vida. Luchen por la felicidad. Y la felicidad es darle contenido a la vida y rumbo a la vida y no dejarte que te la roben. Y para eso no hay receta. Está acá, en la conciencia. Si sos usado o usás la maravillosa oportunidad de haber nacido, casi milagrosa. Por lo demás, un segundo consejo a los jóvenes. Lo imposible cuesta un poco más. Y derrotados son solo aquellos que bajan los brazos y se entregan. La vida te puede dar en todos los órdenes, en el amor, en el trabajo, en la aventura de lo que estás pensando, en los sueños que pensás concretar, pero una y mil veces estás hecho con fuerza para volverte a levantar y volver a empezar, porque lo importante es el camino. No hay una meta, no hay un arco de triunfo, no hay un paraíso que nos recibe, no hay odaliscas,
que te van a recibir porque muriste en la guerra, no. La quedaste y punto. No, lo que hay es otra cosa. Es la hermosura de vivir al tope, de querer la vida en cualquier circunstancia y luchar por ella e intentar transmitirla. Porque la vida no es solo recibir, es antes que nada dar algo de lo que tenemos, y por jodido que estés, siempre tenés algo para darle a los demás. Bueno, ahí teníamos otro gran discurso de Pepe Mujica. Traten de mirar los otros links que hay de videos de otros discursos, así de importantes. Y vayan buscando estas afirmaciones, estas declaraciones, estas promesas que uno hace en el lenguaje y la comunicación diaria. ¿Ok? Entonces, ¿de qué hablamos hoy día? Vamos a hacer un pequeño resumen, ya estamos terminando. Actos lingüísticos del habla. ¿Hablamos de cosas raras o hablamos de cosas que hacemos todos los días sin darnos cuenta? Solo que aquí le estamos poniendo un nombre técnico, pero... Algo que vivimos todos los días. Esto lo hacemos todos los días, ¿no? Lo mismo que el lenguaje no verbal o el lenguaje verbal escrito u oral. Esto lo hacemos todos los días. Solo que aquí le estamos dando un orden distinto, le estamos dando una estructura más técnica tal vez. Pero hacemos promesas todos los días, emitimos juicios correctos o incorrectos, pero emitimos juicios todos los días. Hacemos declaraciones todos los días, hacemos afirmaciones todos los días. Y de eso está lleno entonces el acto lingüístico, y es lo que quien propone este concepto de actos lingüísticos, que es Rafael Echeverría. Él dice que los actos lingüísticos, no importa en qué idioma uno los diga, siempre se van a entender de la misma manera. Una afirmación siempre es una afirmación, ya sea en chino, en italiano, en inglés, en español. Un juicio es siempre un juicio en cualquier idioma. Una declaración siempre es una declaración en cualquier idioma. Una promesa es siempre una promesa en cualquier idioma. Y eso es lo que él como que descubre, o es lo que resalta del lenguaje, como característica del lenguaje vivo. Y es que estos elementos lingüísticos del habla son entendidos de igual manera, y no importa el idioma que uno hable. ¿Ok? Ya, pues entonces vamos a ir despidiéndonos. Nos vemos mañana a las 8, que tengan... ¿Alguien tiene alguna consulta, opinión, duda, comentario? No, solo una consulta. ¿Alguna afirmación? Una ¿Promesa, consulta. declaración o juicio? ¿Sí? ¿Todos los días sábados va a ser la prueba en ese mismo horario? Porque me bueno, mira, un poco el tema, por eso lo pregunto. Sí, mira, alguien tuvo problemas para contestarle el día sábado en ese horario. O sea, existe la posibilidad de cambiarla, pero eso depende de ustedes. Yo la puedo cambiar al viernes en la noche, por ejemplo. Pero no sé qué es lo que le acomoda más al curso. Y que estuviera como la alternativa de, no sé, 2 horarios tal vez, porque por ejemplo a mí se me hace muy difícil el día sábado, por eso estudio en la noche y de lunes a viernes. Conectarme el sábado se me hace bien complicado, y precisamente en ese horario. Entonces creo que Podríamos hablarlo mañana, a ver si hay más gente conectada y poder Pónganse cambiarlo para ustedes el de viernes. acuerdo, yo lo puedo O cambiar, la Lupita, pero tiene que que estar lo el haga. curso completo de acuerdo. No está la Lupita. O sea, lo menciono porque en las asignaturas anteriores podíamos tener, por ejemplo, un día en que uno pudiera establecer su horario, pero no teníamos como horario, porque este sábado, por ejemplo, no voy a poder acceder a internet, en donde me va a tocar estar. ¿A Claro, ninguna hora? ninguna hora. Entonces, eso ya bajaría mi calificación. Sí.
Pónganse de acuerdo Oye, sí, ustedes. para Yo no él tengo igual. problema en cambiar el horario de la prueba. Podríamos hablarlo por el chat, por el WhatsApp del curso. pero Ahí está la mayoría. Sí, que el curso completo se ponga de acuerdo, porque tengo que Que avisarle a todos completo, que hay un cambio completo de es difícil, profe. fecha. Porque completo es difícil. Unos no todos se conectan a las clases y otros no todos están en el chat oficial. Pero yo creo que ya con la mayoría es importante. O tal vez alguna alternativa de si es que no te puedes conectar en este horario precisamente, porque yo sí puedo... decir algo, Ruth? Mira, una idea. ¿Puedo decir algo? ¿Se escucha? El mes pasado, cuando tuvimos con don Antonio, ¿se acuerdan que hubo un cuestionario así? Y yo que trabajo con turnos, me era imposible entrar en el horario que don Antonio daba para contestar el cuestionario. Entonces, hablé con él y don Antonio me fijó, por ejemplo, a mí, que era un caso especial, después de ustedes. Por ejemplo, ustedes lo hicieron el día viernes y yo lo hice al lunes siguiente, pero autorizado por él. Y en el fondo me dio esa facilidad, porque era imposible estando en turno contestar un cuestionario. Entonces, pero a lo mejor pensando la profesora el viernes, podría ver esos casos especiales que lo hicieran después, porque son casos especiales, no es para todos, porque si, póngale que lo cambia para un día miércoles, y a lo mejor la mitad del curso no puede el día miércoles. Entonces se va a presentar la misma figura que está ahora. Yo no sabía lo que Claudia menciona ahora, porque yo lo podría hablar directamente con él, el caso puntual del fin de semana, pero creo que el viernes no tenemos clase, de igual manera. Pero es que podría ser el viernes en horario de clase. Se supone que estamos en clase de lunes a viernes. Pero no tenemos clases el viernes. No, pero suponiendo que podría ser en un horario de clases. Yo esta semana, por ejemplo, no tuve problema para contestar el cuestionario porque estaba en mi casa, estaba con un saliente y podía hacerlo. Pero como mis turnos van rotando, probablemente otro día me toque el cuestionario cuando estoy en turno. A pesar de que sea vespertino, que estudiemos de noche, yo estoy en turno y tengo que estar trabajando. Entonces a lo mejor le voy a pedir a la profesora la próxima semana o cuando me toque el cuestionario en día de turno, caso lo puedo hacer después o lo hago antes. Podría hacer una cosa así, claro, pero por casos específicos. Sí. Pero mire, vean la opción con sus compañeros, si hay un consenso para cambiarlo, para qué día y en qué horario, y los casos específicos los podemos ver también caso a caso. ¿Okay? Otro sería el mismo sábado, pero dar una franja horaria más amplia, puede ser. Claro, es que si hay alguien que trabaja el día sábado y no puede acceder a internet, tema, lo va a hacer lo porque mismo. si trabaja los fines de semana, bien difícil también, por eso uno está estudiando de lunes a viernes y en la noche. Pero conversémoslo en el chat, veamos qué también dicen el resto de los chiquillos. Y los casos especiales, que la profesora lo evalúe y lo ayude. Claro, eso, fijar un día en específico está súper, pero los casos específicos que los vea directamente con la profesora. Sí, no, si los casos específicos ya los estoy resolviendo, porque Antonio me dijo, claro, me contó que habían hecho el semestre o el periodo pasado, entonces con justificación los casos particulares los podemos ver de otra manera, pero convérsenlo con el resto de sus compañeros. Existe la posibilidad de cambiarlo para el día viernes en la noche, considerando que se supone que es horario de clase para ustedes. Pero avísenme, lo vemos mañana. Ustedes hagan las consultas y lo resolvemos mañana. Ya, profe. ¿Les parece? Gracias. Sí, profe. Gracias. Okay. Ya, listo, no hay problema. Gracias por la clase. Chao, chao. Gracias, profesora. Profesora, necesito hablar con usted un momento, no se vaya, por favor. Bueno, no me